Bien, estimados estudiantes de nuestra distinguida Casa de Estudios Santa Rosa School, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar el subárea de producción de textos con el tema Creación de Textos 1. ¿Y qué será una creación de textos, chicos? Acompáñenme a descubrir qué es una creación de textos. Crear textos consiste en plasmar ideas por escrito para que otras personas puedan comprenderlas sin mucho esfuerzo, chicos. Es decir, todas las ideas que surgen en cada uno de nosotros podemos plasmarlas, ya que primero iniciamos, ¿no? Prácticamente con un texto, digamos, oral, porque primero imaginamos, luego vamos creando y luego vamos contando, ¿verdad?, lo que hemos imaginado. Pero ya después nosotros podemos plasmarlo, podemos escribirlo y ya pasa a ser un texto escrito. Entonces los lectores, que son nuestros receptores, van a leer nuestros textos y ellos deben comprenderlo sin mucho esfuerzo. Para que un texto se entienda, hay que seguir una estructura lógica y utilizar una redacción clara y ordenada. Como ya habíamos nosotros venido estudiando, chicos, tenemos que redactar un texto siguiendo orden, teniendo un orden lógico, coherente, una hilación pertinente, ¿verdad? No podemos empezar a hablar desordenadamente porque si no, nadie nos va a entender nada, ¿verdad? Y nadie va a querer leer nuestros textos. Entonces todos vamos a ser autores tristes. Nadie va a comprar nuestro producto. Nadie va a querer leer nuestras obras, nuestros textos que escribimos, ¿verdad? Ahora, debemos también utilizar una redacción clara y ordenada. Hemos dicho que debemos evitar borrones, cuidar mucho, ¿verdad?, la presentación, que todo esté claro y ordenado en nuestro texto. ¿Para qué? Para que pueda ser bien aceptado por el público lector. Recuerda también que se deben respetar los signos de puntuación, donde va un punto aparte, un punto seguido, y todos ya sabemos en qué parte se ubica el punto final, ¿verdad? También en qué momento debo utilizar una coma y un punto y coma. Ahora, el uso de conectores, ¿dónde empiezo yo a decir primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente, después, por lo tanto, etcétera, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que al usar conectores, después vamos a utilizar una coma, ¿verdad? Porque vamos a asociar ideas con el uso de conectores. También debemos tener mucho cuidado con la ortografía, chicos. Las tildes. Ustedes ya conocen las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas, sobreesdrújulas, y debemos respetar todos esos signos ortográficos y reglas de tildación. No puede haber un autor que cree un texto o haga una obra literaria, tal vez escriba un libro que tenga fallas ortográficas. Entonces nuestro público receptor, ¿qué va a hacer? Nos va a criticar, ¿verdad? Ay, mira, no sabe escribir, cómo está escrito, y nosotros no podemos permitir como autores ello, ¿verdad? Entonces, si existe alguna duda cuando nosotros estamos redactando, podemos recurrir ¿a dónde? A nuestro diccionario, ya sea un diccionario físico o también a nuestro diccionario virtual, ¿verdad? Tenemos nuestro diccionario de la RAE, ¿verdad, chicos? Ahora, es muy importante la coherencia, chicos, ser coherentes en lo que decimos. Yo ya les he mencionado muchas veces a ustedes con varios ejemplos. Yo no puedo decir, primero me puse las zapatillas y después me puse las medias para ir a jugar, porque la persona que va a leer el texto, o ya sea, así sea un texto de repente oral, que va a escuchar lo que estoy diciendo, no me va a creer, chicos, lo que estoy hablando, porque no va a tener una coherencia. Van a decir, ¿pero qué habla esta profesora? ¿Pero por qué dice esas cosas? Pero no se le entiende nada, ¿qué es lo que pasa? Entonces voy a generar duda y nadie va a creer lo que yo escribo, lo que yo digo, y nadie va a querer leer, ¿verdad? Nadie va a querer leer lo que nosotros escribimos. Entonces debe existir también un orden lógico. Debemos tener lógica a la hora de redactar, ¿verdad? También el orden cronológico y secuencial.
dónde inicia, dónde termina. Ustedes ya saben que si trabajamos con horas, por ejemplo, del reloj, ¿cuál es la secuencia que vamos a seguir? O tal vez los días de la semana, o tal vez los meses del año, o años en que sucedieron los hechos, vamos a empezar a agruparlos. Aunque hemos dicho también claramente que no siempre vamos a seguir un orden ascendente. También hay textos que vienen en forma descendente y ello va a depender de quién, de los autores que van a crear los textos. Pero ya nosotros, a través del análisis, a través de la comprensión y la redacción que vayamos realizando, nos vamos a ser cada vez más expertos y vamos a poder tener en cuenta cierto orden cronológico, secuencial y lógico que tenemos que respetar al momento de crear nuestros textos. ¿Y para qué serán importantes? ¿Para qué será importante la creación de textos? ¿O no será importante? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos, ¿por qué? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? ¿Son beneficiosas? ¿No son beneficiosas? ¿Por gusto crearemos textos? No, chicos, ¿verdad? Todo tiene una importancia, todo tiene un beneficio. Si bien es cierto, por ahí dicen que todo tiene un pro y un contra, pero en este caso hay más pro que contras, hay más beneficios. Entonces nosotros al crear textos desarrollamos nuestro pensamiento creativo, nuestra imaginación. Podemos crear un texto a través de una imagen, o tal vez de repente no esté presente una imagen, pero nos dan una palabra. Y con esa palabra nosotros podemos ir creando un texto. Puede ser un texto corto, un texto amplio, pero va a ser un texto al fin, ¿verdad? Puede tener un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos o más párrafos. Nosotros para iniciar vamos a empezar haciendo textos cortos, tal vez de 3 párrafos, pero ya cuando tengamos más práctica vamos a poder crear diferentes textos con más cantidad de párrafos, utilizando más conectores, obviamente más palabras y respetando los signos de puntuación, ¿verdad? Respetando los signos de puntuación. Ahora desarrolla también la autonomía, porque cada uno de ustedes va a ser libre de crear, libre de escribir. No va a depender de otra persona para escribir su texto. Va a elegir el tema que quiere tocar, cómo lo quiere desarrollar y solo se va a preguntar, ¿por qué elegí este tema? ¿Qué será lo que busco con este tema? ¿Por qué me gusta? Eso es la autonomía, de una manera independiente, elegir el tema que quiere tocar y ser autónomo, decidir él mismo cómo lo va a redactar o ella misma cómo lo va a redactar. Entonces ustedes a la hora de crear su texto van a tener libertad de expresión, pues cada uno va a colocar en su texto lo que le parece, claro que de una manera alturada, respetuosa con el público. No tampoco porque es mi texto yo voy a colocar lo que a mí me parece y voy a agredir a una persona o voy a ir en contra de su postura de una manera, digamos, grotesca, ¿verdad? Eso es, voy a expresarme, sí, voy a tener libertad de expresión, pero siempre con respeto, siempre de una manera alturada, siempre de una manera correcta, como autor que somos, ¿verdad? Ahora, ¿y para qué sirve la creación de textos? ¿Para qué creen ustedes que servirá la creación de textos? Bien, chicos, crear texto nos sirve para distintas cosas, para desarrollar distintas habilidades, para desarrollar capacidades, como ya hemos mencionado, autonomía, liderazgo, libertad de expresión, imaginación, creatividad, etc. Pero además de ello, cuando nosotros creamos textos, estamos narrando, estamos haciendo un texto narrativo. En algunos casos estamos describiendo. Y para crear ese texto, nosotros muchas veces exponemos o argumentamos, ¿verdad? ¿Cómo argumentamos? O sea, sustentamos el porqué de nuestras ideas, por qué decimos tal cosa, cuál es el sustento y etcétera, de cada una de nuestras ideas. Brindamos nuestras opiniones de forma clara, porque yo no voy a opinar lo que dice el otro, ¿verdad? O no voy a opinar las ideas de los demás. Yo tengo que crear mi texto en base a mis propias ideas y a mis propias opiniones.
Y aquel que diga, no, pero mis ideas son igualitas a las de Pepe Lucho. Yo igualito he pensado, por eso nuestros textos están igualititos. Copia fiel, ¿verdad? No pueden ser igualititos porque cada ser humano piensa diferente, tiene diferentes posturas. Tal vez puede haber alguna semejanza, alguna similitud, algún pequeño parecido, pero no va a ser completamente igual porque cada ser humano es distinto en su manera de pensar, de expresarse, en el desarrollo de su pensamiento crítico. Como ya bien se les ha ido explicando, esto es en base a sus experiencias, en base a las vivencias que ha tenido desde que era un infante, desde que vino al mundo. Entonces, no todos vamos a crear igualdad de textos. Pueden haber textos parecidos, tal vez palabras que se repitan, que sean redundantes, tal vez ideas semejantes o tal vez ideas contrapuestas también, pero no pueden haber textos que sean totalmente iguales, porque si yo veo un texto que está igualito, yo voy a decir automáticamente, no, se copió, porque dos autores no van a pensar completamente igual, chicos. Entonces, al exponer, cada quien da sus ideas, argumenta el porqué de sus ideas. Yo estoy de acuerdo con esto por tal razón. Yo no estoy de acuerdo con esto por tal razón, porque desde mi postura pienso que esa es la manera adecuada. Entonces mis opiniones van a ser de manera clara, de manera coherente. Ahora voy a agrupar información de diversa procedencia, porque al momento de redactar yo primero me voy a informar. Yo no voy a redactar solamente lo que está en mi cabecita, ¿verdad? Puedo dar mi postura en base a mis convicciones, en base a mis creencias, a los estudios que yo he ido adquiriendo con el tiempo, pero se supone que yo antes de redactar también estoy buscando información, estoy agrupando información de diversa procedencia, ya sean artículos, ya sean libros, ya sean fuentes de internet, fuentes confiables, ¿verdad? De investigación, pueden ser unos videos de internet y todo ello lo puedo agrupar en un solo texto. A través de todo lo que he investigado, a través de todo lo que yo he ido leyendo, puedo ir creando mi texto. De repente un tema muy importante para investigar y crear un texto ahorita, el coronavirus, que paralizó a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cómo se originó ese coronavirus? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál fue el origen, su procedencia? ¿Verdad? Causa y efecto. ¿Qué lo causó? ¿Y cuál es el efecto que causó el coronavirus en nosotros? Entonces podemos tocar temas muy relevantes y en base a ello trabajar, chicos. Y desarrollar nuestra creación de textos. Ahí está el famoso coronavirus, chicos. Bien, nos pueden brindar una imagen para crear un texto, como también nos pueden brindar una palabra para crear un texto. O tal vez no nos brindan ni una imagen ni una palabra, pero nosotros somos libres de elegir el tema y crear nuestro propio texto. Ya cuando nosotros observamos la imagen del coronavirus, se nos viene un montón de ideas a la mente para empezar a crear nuestros textos. Entonces nosotros ahí somos muy creativos e imaginarios y nos volvemos grandes autores literarios. Empezamos a decir, yo puedo poner esto, se originó acá, pasó por tal cosa, yo lo vi en la noticia, de repente el murciélago, de repente el chinito, de repente esto, de repente el otro, y empiezo desesperadamente, con sed de investigador, con ansias de investigar, a buscar información para poder crear mi texto literario, chicos, para poder organizar mi texto y crear un texto bien redactado, respetando todas las reglas que ya se han mencionado, para que mi público receptor lo lea de la mejor manera, lo recepcione de una manera, digamos, eficaz, que a mí como autor me deje muy contento, chicos, feliz de que mi texto, ¿verdad?, de que mi creación literaria, de que mi producción haya sido aceptada con mucho esmero por otra persona y que haya sido leída desde el comienzo hasta el fin. Gracias por su atención, estimados estudiantes y papitos de nuestra distinguida comunidad Santa Rosita. No olviden que por ustedes, por nosotros y por el bien de todas las personas del mundo, debemos quedarnos en casa. Lávense las manos, utilicen mascarillas, protector facial y salgan de casa solo cuando sea necesario.
Cuídense mucho y Dios los bendiga. Chao, chao chicos.